Que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos. ¿Cuántos estamos alegres? Hoy estamos en servicio de promesas de fe, ¿verdad? Ya se los habían dicho, creo yo, pero qué bueno de que estamos enfocados en lo que estamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vamos a leer. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas capítulo 7, versículo 36, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lo leeré despacio porque algunos de ustedes andan la versión Reina Valera y yo lo leeré en la NBI. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es que lo está tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Versículo 41. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? 43. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me los ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Versículo 50. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Señor Jesús, que tu palabra sea sembrada en buena tierra. Que tu palabra, Señor, haga el efecto que tiene que hacer, porque es tu palabra, Señor, y estos son tus siervos. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos.
un fariseo, una pecadora y Jesús. Ese es el tema de este día. Un fariseo, una pecadora y Jesús. El escritor de este libro, de Lucas, fue el mismo Lucas, ¿verdad? Lleva como título el nombre de quien lo escribió. Lucas fue un discípulo de Pablo y en su manera de escribir nosotros vemos casi a un Pablo escribiendo. La misma teología de Pablo era la misma teología de Lucas. Ese mismo pensamiento que Pablo tenía en sus libros, en sus cartas, también está insertado en los escritos de Lucas, que de hecho también es el mismo escritor de Hechos. Entonces nosotros vemos a un Lucas que escribe aproximadamente desde el año 60 al 70 después de Cristo, que comienza él a escribir lo que escuchaba de Jesús. Se supone que Lucas era un médico, era un investigador, era una persona conocedora. Y durante su ministerio él se dedica a escuchar, porque visiblemente no vio a Jesús como los otros discípulos. Pero él es una persona interesada en la vida de Jesús y específicamente él se dedica a darle dignidad a cierto grupo de personas. Nosotros vemos a Mateo, por ejemplo, que le escribe a los judíos, que tiene más enfoque en la ley. Se enfoca en la ley, dice aquí, la ley dice allá, pero nosotros vemos a Lucas que él no se enfoca en la ley. A él no le interesa la ley porque, y no es que no le interese, sino que al público al que iba dirigido era un público griego, un público gentil. Entonces digamos que Mateo le escribe a un cristiano, digamos, a una persona que, si lo contextualizamos, ¿verdad? Pero Lucas le escribe como a una persona que no ha conocido a Cristo, algo así, contextualizándolo. Normalmente Lucas relata historias que los otros libros no relatan, que los otros evangelios no relatan. Y Lucas le da mucho énfasis a los milagros. No sé si usted ha leído Lucas, hermanos, y lo ha leído completamente, pero Lucas es fascinante de los milagros. Él habla de que Jesús resucitó a un niño muerto, él habla de los milagros, pero su mayor enfoque y el mayor milagro que plantea Lucas, y es maravilloso, y en lo que nos vamos a detener esta mañana, es que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. O sea, que Lucas les está diciendo a los gentiles, la religión, los fariseos nos han dicho de que solo ellos son los que heredarán el reino, que solo ellos son los salvos, que solo ellos son los perfectos. Pero aquí yo en mi libro les presento a un Jesús que vino a buscarlos a ustedes. Ustedes que se creen indignos, que la sociedad les ha dicho que no merecen el amor del Señor. Y Lucas les plantea y les dice en la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del tesoro perdido, les dice, Jesús vino a buscarlos a ustedes. Qué maravilloso cómo Lucas plantea a Jesús. De hecho, todos los evangelios ponen a un Jesús tan desafiante, tan amoroso, tan bueno. Por lo tanto, hermanos, en esta historia que leemos, nosotros vemos a Lucas escribiendo sobre 3 personajes. ¿Cuál fue el primer personaje? Un fariseo que se llamaba Simón. Le pone nombre Lucas. Me gusta Lucas porque dicen los investigadores que Lucas era poético, que Lucas era como un poeta, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta al leer Lucas que él es
Él es como encantador en sus escritos. ¿Y por qué lo hace? Porque quien lo iba a leer eran los griegos. Y los griegos eran muy de la fantasía, ¿verdad? A los griegos les encantaban las artes. Miren cómo es Dios, que Dios trabaja con todo. El que le gusta las artes, le sirve desde las artes. El que le gusta la palabra, le sirve desde la palabra. Al que ama cantar, le sirve desde su voz. Entonces Lucas plantea a este fariseo que llega, que invita a Jesús a una cena. Dice que lo invita a comer. Fíjese que yo estaba leyendo cómo eran estas cenas. Y aquí dice que Jesús se sentó a la mesa. Y nosotros imaginamos que se sentó, ¿verdad? O en una silla. No, nosotros como somos tan imaginadores, ¿verdad? Pero no era así, sino que era un tipo diván, como una cama, que se recostaba Jesús y quedaba con los pies hacia atrás y ellos comían de la mesa. Y dice que la mujer pecadora, que no presentan nombre y tampoco dice qué tipo de pecado era, no podemos decir que era una mujer que se dedicaba a la vida loca, porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Dice que esta mujer, cuando Jesús estaba en la cena, estaba recostado sobre este diván, ella se le acerca por detrás, porque recuerden que los pies están hacia atrás, ¿verdad? No están hacia adelante, y comienza a llorar cuando lo ve. Y cuando lo ve comienza a llorar y sus lágrimas comienzan a caer sobre los pies de Jesús. Y comienza a enjugar sus pies con sus lágrimas. Hermanos, ¿quién era un pecador para este tiempo en que escribe Lucas? O para este tiempo que se dio este contexto. Hay una definición que dice que era un grupo o una clase social en los tiempos de Jesús. Normalmente de los más pobres o de los más ricos, pero con riquezas mal habidas. Entre los pecadores estaban las prostitutas. Oiga bien, ¿quiénes? Los ignorantes eran pecadores. Los que no conocían la ley eran concebidos como pecadores. También estaban los recaudadores de impuestos, los enfermos. Y para que ellos pudieran pasar de ser pecadores a ser justos, necesitaban primero arrepentirse de sus pecados y pasar el proceso de expiación. ¿Usted sabe cuál es la expiación de los pecados? El que hacía el sumo sacerdote, que llevaba un cordero y entregaba ese sacrificio, y ese sacrificio era recibido. Esa era la expiación. Pero ¿saben qué? Eso era caro. La expiación de pecados era cara. Imagínese que usted era ladrón. Y un ejemplo, ¿verdad? Yo era una mujer ladrona, que era recaudadora de impuestos. Entonces yo tenía que arrepentirme de mis pecados, llevar una ofrenda de expiación, pero ahí está el problema. Que yo no podía llevar ofrenda de lo que había robado. ¿Por qué? Porque era dinero sucio. El sacerdote no me lo iba a recibir. Entonces, ¿cómo podía ser salvo alguien, hermanos? ¿Cómo? No había manera de que un pecador se convirtiera en una persona piadosa y en una persona justa. No había ninguna manera. ¿Quién era un fariseo? Un grupo de expertos en la palabra, en la Biblia, para ese entonces la Torá, porque no existía la Biblia para ese tiempo. Surgió aproximadamente entre el año 135 y 100 antes de Cristo, aunque algunos historiadores sugieren que fue en tiempos de Esdras que comienzan los fariseos. ¿Cuál era su rol principal? La transmisión oral de la Torá.
y ellos cumplieron o rompieron el rol sacerdotal, pues ya que ellos transmitían la Torá. Aunque a medida se volvieron legalistas, enfocados más en los ritos que en las personas. Y ahora viene Jesús. ¿Quién era Jesús, hermanos? Ya lo conocemos nosotros, ¿verdad? Eso esperamos que ya lo hayamos conocido. Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, el Redentor. ¿Y saben quién más? El sacerdote. La mujer pecadora viene a Jesús y enjuga sus pies con sus lágrimas. ¿Sabe qué está haciendo usted, esa mujer pecadora ahí? Está pidiendo perdón. ¿Sabe que esa mujer pecadora vio a Jesús y dijo, Él es mi Salvador? Esta es mi salvación. Si yo no lo aprovecho hoy, ¿cuándo podré ser salva? Ahí tenía un fariseo que no es que era santo, pero él no pidió perdón. La mujer farisea se recostó. La mujer pecadora, se recostó. Traía un perfume de alabastro. No sé de dónde lo sacó, tal vez era de dinero mal habido, pero a Jesús no le importó eso. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Como rol de sacerdote, Él no le dijo, uy, de afuera de aquí, mujer, que tú eres pecadora, porque Jesús ya sabía que era una mujer pecadora. A Él no necesitaba que Simón se pusiera a pensar y a gritar, esta mujer es pecadora. Si es que Jesús ya lo sabe, hermano. Ya el Señor ya sabe que yo soy pecadora y que usted es pecador. Ya cuando nosotros le decimos, Señor, aquí vengo a pedirte perdón, ya Él ya dice, sí, ya sé por qué me vas a pedir perdón, hombre. Pero Él necesita que nosotros se lo confesemos. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que a medida han pasado los años, nos hemos ido convirtiendo en un fariseo. Ya no reconocemos que somos pecadores. Nos medimos con el fulano y decimos, ay, miren, yo soy mejor que él. Ya no nos humillamos ante Jesús. Ay, si yo fuera ese, yo no le diera privilegio a fulano, a mengano, a sutano, y es que solo yo merezco tener privilegio, nadie más. Porque ya somos más fariseos que pecadores. Necesitamos tener un corazón humilde. ¿Qué pasó con esta mujer? Llega, se arrodilla, le llora a Jesús. Yo me imagino que esa mujer dijo, si a este hombre me echa, yo por lo menos he tenido el lujo de llorarle a este rabino, a este maestro, porque esa mujer en su corazón sabía que ese era el Salvador del mundo. El fariseo tuvo enfrente al Salvador del mundo, pero no lo reconoció. No vio al Salvador. Nosotros a veces tenemos aquí al Espíritu Santo y nos hacemos como que si no lo vemos, nos ponemos a ver y a decir, ese es pecador. Oh, tú eres el pecador que está juzgando a otro que es igual que tú. Cuando Jesús entiende el pensamiento del fariseo, no se dirige a la mujer primero, sino que le dice, Simón, ven para acá. Y le dice estas palabras. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda. ¿A quién? A los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Saben que los fariseos tenían una dicha, y es que ellos tenían acceso a la Torá, a la ley. Los pecadores no podían tener acceso ni a las enseñanzas, ni a la Torá, ni a la sinagoga, ni al templo. No podían entrar.
O sea, estaban excluidos, hermanos. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿y por qué ese pecador no dejaba de ser pecador? Es que no le daban permiso. Es que todo estaba cerrado para ellos. Entonces, los pecadores no tenían esperanza. Dice Levítico 6:1. Si usted puede acompañarme para que leamos juntos. El Señor le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca contra el Señor, el defraudor a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o sea, un ladrón, o si encuentra algo que se perdió y se niega a tenerlo, o si comete perjurio en alguna de estas cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que ha robado, o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que se niega a tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente el sacrificio por la culpa. O sea, si yo robaba, tenía que devolver el objeto robado o el dinero robado y la quinta parte, dice la TLA, y el 20% más. ¿Qué pasó con el personaje que vemos en Lucas, capítulo 19? Dice que Zaqueo era un recaudador era un ladrón, pues. Dice que él sube al árbol y cuando Jesús lo mira le dice, Zaqueo, es necesario que yo vaya y que pose en tu casa hoy. Y se baja Zaqueo y dice, mi salvación ha llegado. Mi momento de ser salvo ha llegado, porque todos estos fariseos, todos los sacerdotes, todos los levitas me han desechado, pero este maestro va a morar en mi casa. La sociedad lo había desterrado, pero viene el Hijo del Hombre y le dice, yo quiero ir a dormir a tu casa hoy. Y cuando él escucha esas palabras, no dice, vaya, está bien, Señor. No, sino que él dice, ay, maestro. Y vamos a leerlo para que lo entendamos bien. Le dice Zaqueo, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Nosotros decimos, miren, Zaqueo se arrepintió de su pecado y devolvió lo robado. No, es que él conocía la ley y él dijo, si yo quiero que este hombre me perdone, necesito arrepentirme y devolver y cumplir con la ley. ¿Qué decía la ley en Levítico? Que tenía que devolver la quinta parte. ¿Qué dice Zaqueo? Probablemente es una traducción diferente, probablemente es Lucas, que escribe de manera diferente, dice que él dijo, voy a devolver la cuarta parte. Y cuando él dice eso, ¿qué le responde Jesús? Ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Tú ya te arrepentiste, ya hiciste lo que la ley dice, ahora yo te perdono. El Señor lo perdonó. No fue necesario que se presentara el sacerdote. El sacerdote había llegado a su casa y le devolvió lo que él había perdido, la dignidad, el nombre, el derecho. El Señor le devolvió lo que él se le había quitado en la sociedad. Ahora bien, quizá usted dirá, ¿y qué tiene eso que ver con promesas de fe, hermana?
Ya vamos para allá. Ya se va a poner bueno, hermanos. Bueno, ya está bueno, creo yo, ¿verdad? Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Nuestro poderoso Dios. Cuando la mujer viene a Jesús, volvemos a la mujer. Dice que entrega un perfume de alabastro. Alabastro era una piedra común en Israel. Como digamos una piedra poma, ¿verdad? Que nosotros vemos ahí que solo la botamos. Una piedra común, pero era una piedra preciosa. Ahí se guardaba el perfume y se mantenía, que de hecho los perfumes en realidad no son agua, sino que son aceites. El perfume puro es un aceite. Dice que ese aceite, esa esencia, como dice la hermana, estaba guardado ahí. Yo no sé cuánto valía ese perfume, hermanos. No me pregunte si es del barato, si es del caro, porque cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a Dios esos detalles. Pero ese perfume lo tenía ahí guardadito ella. Y cuando se dio cuenta que el Maestro, el poderoso, que ya había perdonado a otros pecadores como ella, dice que escuchó el rumor y dijo, bueno, yo no he sido invitada, pero yo voy a ir. Bueno, a mí nadie me mandó invitación, pero yo voy a llegar. Así como muchos amigos que vienen a la iglesia dicen, bueno, la hermana nunca me ha invitado, pero yo voy a ir al culto. Y yo voy a entregar mi corazón al Señor. Hermanos, llegó esa mujer y comenzó a enjugar los pies del Maestro. Derramó el perfume. Cuando Jesús escucha el pensamiento de Zaqueo, le cuenta esta parábola. Jesús es bueno contando parábolas. ¿Quién cree usted que era el hombre al que se le debía poco? Era Simón. ¿Y quién cree que era la mujer o la persona a la que le debía mucho? Era la mujer pecadora. ¿Saben que hace algunos años yo estaba dentro del trabajo y les digo yo a los padres, estábamos reunidos con unos 10 padres, 15 padres de familia, les voy a dar un papelito y les voy a dar un lapicero. Y quiero que ustedes me escriban la travesura más grande que hicieron cuando eran adolescentes. Porque estábamos hablando de familia. Bueno, mire, pasaron 5 minutos y me decía, ¿y puedo escribir que me robaba el huevo de la vecina porque teníamos hambre? Sí, escríbalo, le decía yo. ¿Sabe qué descubrí? Que cuando nos convertimos en adultos, nos olvidamos de las maldades que hicimos de adolescente. Nos olvidamos. Hay un estudio que dice de que usted hoy como adulto ya no se recuerda del 90% de cosas que hizo en la adolescencia. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Después de los años que nosotros servimos al Señor, se nos olvida las maldades que hicimos, hermano. Los pecados que cometimos. Que cuando recién veníamos a la iglesia, todavía nos echábamos aquella, ¿verdad? Sí, es parte de... Eso ya se nos olvidó. Pero hoy que parecemos más fariseos, cuando el hermano recién va llegando a la iglesia, sí le ponemos el yugo pesado. Porque como ya se nos olvidó las maldades que nosotros hacíamos. Hermanos, ¿Dios les ha perdonado mucho o poco a ustedes? Porque a mí me ha perdonado mucho, hermanos. Y si alguien es indigno de estar aquí, soy yo. Y yo supongo que usted también. Y si usted se cree digno, arrepiéntase. Porque nadie es digno. Aunque usted me diga que ayuna 40 días y 40 noches,
ya no existe. ¿Quién es el que ama al que se le ha perdonado mucho? Cuando usted está enamorado, hermanos, a veces la gente le dice a uno, mira, es que ese hombre es feíto, esa mujer es feíta, ¿verdad? No, es que a mí me gusta, es bonito. ¿Por qué? Porque usted está enamorado. Es como cuando, pero es lo contrario, cuando a usted no le gusta, ¿verdad? Aunque muy bonito puede ser el hombre y le pueden decir, mira, ese hombre o esa muchacha está bien bonita para vos. No, tiene la oreja aquí como rarita, ¿verdad? Porque a usted no le gusta, porque usted no ama. ¿Sabe que esta mujer entregó esta ofrenda agradable al Señor? A veces nosotros, como el fariseo, no damos mucho. Damos de lo que nos sobra, ¿verdad? ¿Cuánto quieren los hermanos? $5 voy a dar aquí. Y usted gana 500. ¿Serán significativos una cora para lo que usted gana? Jesús le dijo al fariseo, en el versículo 44, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con sus lágrimas. Es que no es lo que usted dé, hermano. No es lo que usted dé para el Señor. Aquí yo voy a dar tanto porque yo aquí me sobra el pito. No, no es lo que usted dé. Usted puede dar una cora, el ejemplo que yo acabo de poner ahorita. Usted puede dar 25 centavos, pero usted se recuerda de dónde lo ha sacado el Señor. Y usted dice, esto que yo voy a dar no es nada para lo que Dios ha hecho por mí. Pero a veces nosotros somos lo contrario, ¿verdad? No, si yo ya soy salvo, el Señor no necesita de mí, dice. Dios no necesita de usted, usted necesita de Dios. El problema es que nosotros nos olvidamos de Dios y cuando queremos que Él se acuerde de nosotros, ¡ay! El Señor dice, yo no te conozco, porque nos olvidamos de Él. Yo recuerdo hace algunos años, en la iglesia a la que yo iba, los hermanos líderes de ese tiempo se pusieron en contra del pastor. Un pastor que quizás ustedes conocen, que fue mi pastor para ese tiempo. Yo era una muchacha de 16, 17 años, hermano. No me pregunte yo cuál era mi teología, porque yo era una niña para ese tiempo. Pero yo decía, ¿y por qué no le gusta el pastor? Y ellos decían, no, es que él predica que no quiere que andemos en campaña nosotros, y a nosotros nos gusta andar en campañas. Sí, pero en esas campañas solo locuras predican a esos predicadores, hombre. Porque es verdad, hermano, en esas campañas invitan, algunas, ¿verdad? No quiero generalizar, invitan unos predicadores que solo palo y por lo menos ellos fueran ejemplos y son lo peor que hay. Y a la gente le gusta. ¿Sabe por qué le gusta? Porque no cambia, solo se fija en el error del otro. Ese era el problema, de que no tenían identidad la iglesia. Y el pastor quería que ellos tuvieran identidad. Y yo me recuerdo que ellos se pusieron en contra y dijeron que no iban a diezmar, no iban a ofrendar, no iban a llevar para la canasta, no iban a hacer nada, dijeron. Y bueno, yo dije, yo no soy loca, yo conozco la Biblia. La Biblia dice otra cosa. Hay que se rebelen estos individuos, ¿verdad? Dios a quien me va a bendecir va a ser a mí. Miren, hermanos, Dios comenzó a bendecir al pastor de una manera, pero de una manera tan extraordinaria, y la gente más brava, pues. Se está robando el pisto. ¿Y cuál pisto si ellos no diezmaban ni ofrendaban? Miren, y yo dije, bueno, yo he sido fiel al Señor, Dios va a ser fiel conmigo. El siervo de Dios es fiel con el Señor, Dios va a ser fiel con él. Usted es infiel con Dios, Dios va a ser infiel con usted. Aunque dice la Biblia que aunque seamos infieles, Él permanece fiel.
Miren qué bueno es Dios, ¿verdad? Saben que nosotros, hermanos, ponemos tantas excusas para dar una ofrenda, para traer un perfume. Es que ahí no hay necesidad. Ahí solo lo quieren por lujo. Llenar esa casa quieren construir allá, quieren esto, quieren lo otro. Usted no ama. Lamento decirle que usted no ama. Ya se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Ya no somos como la pecadora, sino que somos como el fariseo. Aquel da porque tiene. No da el que tiene, da el que ama y el que se le ha perdonado. Usted se equivoca cuando piensa que cuando el hermano da es porque tiene dinero. No, si eso él lo ocupaba para pagar la luz, pero él decide, yo le soy fiel al Señor porque Dios ha sido fiel conmigo. ¿Sabe qué le dijo Jesús a la mujer? Tus pecados, un perfume, y sus lágrimas, y sus cabellos. ¿Cuál era la ofrenda que debió haber llevado si se hubiera presentado el sacerdote? Por lo menos hubiera llevado un cordero. Y si eran muchos, tenía que llevar otra cosa mayor. Y seguramente el sacerdote le hubiese dicho, lo lamento, pero aquí no, tu ofrenda no cabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vas a seguir siendo pecadora. Hermanos, necesitamos reconocer de dónde nos ha sacado el Señor. Necesitamos reconocer que sin Dios nosotros somos nada. Cuando podamos dar una ofrenda al Señor, no importa cuánto, no importa lo que sea, démosla a nuestro Dios. ¿Que Dios lo va a salvar por eso? No, Dios ya lo salvó. Usted ya es salvo, hermanos. Jesús hizo su expiación perfecta y Él ya lo salvó. Pero nosotros necesitamos amar la obra del Señor. Pongámonos de pie, hermanos.